Bienvenidos al segundo programa del ciclo La crisis capitalista y la década del 30. Hoy nos dedicaremos a repasar este periodo en Estados Unidos, el país, epicentro del crack económico de 1929, el más rico y poderoso del mundo, que afectado por la Gran Depresión, conocerá el desempleo masivo como una de sus principales consecuencias. Es en este contexto que Estados Unidos será escenario de uno de los hitos más importantes de la clase obrera norteamericana y donde los trotskistas jugaron un rol que dejará importantes enseñanzas. También analizaremos el New Deal, un novedoso plan que implementó el gobierno norteamericano de Roosevelt y que, al decir de Trotsky, solo una nación rica como Estados Unidos podía aplicar. En la actualidad, el New Deal es considerado uno de los paradigmas del siglo XX y presentado frente a las crisis económicas mundiales como una salida que fue progresiva. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, que se lo considera como uno de los más prestigiosos historiadores y que se reivindica marxista, recientemente hizo una notable defensa de los motivos políticos de Roosevelt al implementar, según este historiador, un sistema de pleno empleo que tuvo en cuenta el costo humano de la situación de la crisis. Mito y realidad, los invito a ver este informe y a continuación las entrevistas que realizamos a dos historiadores sobre Estados Unidos y el New Deal. Las consecuencias sociales de la crisis del 30 impactaron sobre las clases trabajadoras. Millones de hombres y mujeres que vivían de un salario sufrieron la pérdida de su trabajo. Muchos de los que mantenían su empleo recibían salarios de subsistencia. En Estados Unidos, los desocupados alcanzaban una cuarta parte de la masa laboral. La duración de la depresión profundizó la pobreza. De 1 a 2 millones de personas vagabundeaban por el país cobijándose en casillas de cartón y hojalata en las afueras de las ciudades, tratando de sobrevivir, y se alargaban las colas en espera de comida caliente. Así, en medio de la peor crisis de su historia, en marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos. En los primeros 100 días de su gobierno se tomaron una serie de medidas que procuraron enfrentar la crisis, proponiendo un nuevo trato, el New Deal, pretendiendo salvar al capitalismo en crisis. Frente al derrumbe financiero, las medidas de Roosevelt se concentraron en fortalecer la debilitada estructura bancaria, conservándola en manos de los principales bancos. Ante la aguda crisis agrícola, el gobierno buscó evitar el exceso de producción, aun cuando millones sufrían hambre, subsidiando a los que aceptasen limitar la superficie de cultivo e incluso destruyeran producción, y evitar así el derrumbe de los precios. Esta imagen impactó profundamente en un país que sufría desocupación y pobreza. La Ley Nacional de Recuperación Industrial buscaba regular la industria y el comercio, ofrecía un instrumento a los empresarios para fijar precios y limitar la conflictividad laboral. Mientras liberaba a los empresarios de la legislación contra los monopolios, reconocía los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Frente a los millones de desocupados y pobres, se crearon los cuerpos civiles de conservación. En los parques nacionales y lugares semejantes, se crearon campamentos de trabajo donde los desocupados de 18 a 25 años hacían tareas de conservación de la naturaleza. Por su parte, los trabajadores protagonizaron una oleada de huelgas que hará surgir un fuerte movimiento de base que no respondía a la dirección sindical de la AFL, Federación Norteamericana del Trabajo, y dirigido por una nueva militancia obrera y corrientes de izquierda. Una nueva recesión en 1937 mostrará los límites de las medidas tomadas por el gobierno. Para fines de la década, será la perspectiva de una nueva guerra mundial la que abrirá para la burguesía norteamericana la posibilidad de nuevos negocios. El New Deal en sí no resuelve el problema de la crisis. La crisis se va a resolver más en términos más reales, en términos de los indicadores que se manejan, etcétera, con la Segunda Guerra Mundial. Lo que el New Deal sí hace es resuelve un elemento central de la crisis, que era el peligro hacia el sistema capitalista que encerraba la movilización obrera, el auge y la organización de la izquierda, el sindicalismo combativo y una cantidad de cuestiones que apuntaban a quebrar la hegemonía y el consenso
que existía en torno a la sociedad norteamericana y al sistema capitalista en sí mismo. Al mismo tiempo, el New Deal modifica una cantidad de cosas, modifica el panorama político en Estados Unidos. La comunidad negra se convierte en votante del Partido Demócrata, lo mismo que gran parte de la clase obrera organizada en particular, y buena parte del voto femenino. En ese sentido, el Partido Demócrata se convierte en un partido mayoritario y sale del New Deal con una imagen de partido de las reformas y de partido popular, digamos, que es lo que hereda aún al día de hoy Obama, que una cantidad de gente lo cree, aunque no se constate en la práctica. Hay una cuestión en la cual el objetivo central del New Deal no es salir en sí mismo de la crisis, lo cual implica aumentar la tutela del Estado, o sea, estatizar sectores de la economía, sino en la práctica se trata de controlar el conflicto social y al mismo tiempo garantizar la ganancia. Si planteamos estos dos tipos de cosas en función de eso, lo que el Estado no apunta a hacer, o sea, las reformas del New Deal no apuntan a hacer, es a resolver, digamos, los problemas de fondo, los problemas de sobreproducción, por ejemplo, que genera y crea la crisis a largo plazo. En este sentido, por ejemplo, el Estado no apunta a generar empleo, lo que apunta es a subsidiar el desempleo, o sea, el seguro de desempleo, o a generar una serie de planes desde el Estado, tipo la Argentina, tipo Planes Trabajar, donde de alguna manera se da un subsidio hacia el desempleado, tanto para controlar el conflicto como para que no se mueran de hambre. Pero no se obliga a la empresa, ni se genera en la empresa una cuestión en la cual que generen fuentes de trabajo. Esto no aumenta el consumo y por lo tanto la empresa continúa con sus políticas en general de aumentar la tasa de explotación lo más posible para mantener y aumentar su tasa de ganancia. Trotsky parte para comprender el New Deal de la ubicación de Estados Unidos en el marco de las relaciones internacionales de conjunto, particularmente teniendo en cuenta el aparato productivo extraordinariamente desarrollado de Estados Unidos. Desde aquí es que Trotsky considera que la salida de la crisis se va a dar en función de las relaciones internacionales entre los estados, de la evolución de la economía capitalista y del desarrollo y la evolución de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. Es en este contexto que Trotsky analiza el fenómeno del New Deal. En ese sentido lo considera un régimen que intenta salvar al capitalismo en forma temporal, recurriendo a una intervención gubernamental en la economía para socorrer a las empresas y salvar al capitalismo monopólico. Desde aquí es que Trotsky evalúa el carácter que va a tomar el New Deal en relación a las concesiones que otorga a las masas trabajadoras urbanas y rurales y su rol de salvar a la democracia imperialista. En este sentido es que Trotsky plantea que el New Deal es un régimen exclusivamente de una democracia del tipo de la norteamericana, es decir, con una gran riqueza que le hace posible otorgar concesiones a las masas para conservar la democracia imperialista, ¿no? Este régimen que además se sustenta, digamos, en la expoliación de las colonias y las semicolonias, del mundo semicolonial en general. Dentro de este marco de análisis es que Trotsky le da una importancia fundamental a la política de contención del movimiento de masas y la perspectiva de una posible revolución en Estados Unidos. Este es el contexto general que Trotsky utiliza para ubicar el régimen político del New Deal. Y este es el punto de partida también de los trotskistas norteamericanos. Ellos van a analizar la evolución del régimen político norteamericano a lo largo de toda la década, buscando evaluar los cambios que el régimen va haciendo en relación con la evolución de la economía, en relación con las necesidades políticas y en relación con la evolución del movimiento de masas norteamericano. En este sentido es que precisamente los trotskistas van a evaluar cómo en el corto plazo el New Deal se va a ir demostrando ineficaz para resolver la crisis de fondo y la burguesía norteamericana, una vez despejado el peligro de la revolución en Estados Unidos, va a abocarse a buscar una salida que no será necesariamente pacífica, sino todo lo contrario. Estados Unidos deberá definir en el contexto internacional su hegemonía, y esto será por la vía de una nueva guerra. El conjunto de la política de los trotskistas norteamericanos va a estar entonces destinado a develar
los mecanismos a través de los cuales Roosevelt pretende contener toda movilización independiente de las masas y llevar a los trabajadores hacia esa perspectiva de la guerra. Los trotskistas norteamericanos van a analizar el New Deal desde otro aspecto también, que tiene que ver con el rol de mediador que asume el Roosevelt en relación con el conjunto de las clases. Claramente Roosevelt se intenta mediar entre las disputas burguesas para convertirse en un representante eficaz del conjunto de la burguesía norteamericana. Pero al mismo tiempo buscando ganarse como base al conjunto del movimiento obrero. Durante la década del 30 se desarrolló en Estados Unidos un ascenso de la lucha de clases que dio lugar a la emergencia de un fenómeno de militancia obrera con el que los trotskistas norteamericanos intentarán confluir. La década del 20 es una década de fuerte represión, de destrucción de organizaciones sindicales y de organizaciones políticas, de persecución muy aguda hacia la militancia y el activismo particularmente obrero, y por lo tanto de expansión y crecimiento de industrias y puestos de trabajo no sindicalizados. Esto lo que implica es un intercambio de experiencias, una colectivización de conciencia, posibilidades de politización y lugares donde la militancia puede trabajar porque hay alta concentración de obreros. Parten de una percepción de democracia, no electoral, sino de democracia obrera, donde el planteo es desde la organización fabril del lugar de trabajo hacia, digamos, el sindicato y hacia la sociedad en su conjunto. En eso además apuntan a organizar no solo la fábrica, sino también el vecindario y las familias. Por lo tanto, cuando llega el momento de las tomas de fábrica, son tomas de fábrica, además de estar muy bien organizadas. Por ejemplo, las tomas de fábrica más conocidas, que son las de la industria del acero, tienen grupos de familiares, particularmente de las esposas, novias y mujeres, porque la vasta mayoría de los tipos que están dentro de la fábrica son hombres, que juegan un papel clave en los conflictos, quebrando físicamente, no más o menos, ¿no? Los controles policiales para hacer entrar en la fábrica alimentos, agua, etcétera, porque durante meses las fábricas están tomadas meses, tomas de fábrica, organización de barrios y de familias, la autodefensa obrera como una cuestión central, y en torno a eso el sacar el conflicto a la sociedad también como una cuestión también heredada de la IWW, pero relativamente nueva en la época. Con sacarla en la sociedad implica colaborar con otros sectores gremiales u otras fábricas para lograr extender el conflicto, pedir huelgas solidarias, o conseguir apoyo, ayuda, desde económica hasta física, digamos, a la militancia, protección puntual, y un desafío en términos de las conducciones gremiales. Entonces lo que va a surgir en esa época es, volviendo a lo que decíamos al principio, es toda esta camada de obreros jóvenes que van ingresando en la década del 20, en la década del 30, son los que son de donde proviene buena parte del activismo, y es un activismo con un nivel de energía y creatividad muy notable, y en casi todos los casos, hay excepciones evidentemente, con una orientación izquierdista en una amplia gama de izquierda, de la cual hay izquierda marxista, radicals, algunos pocos anarquistas, no hay demasiado anarquista en Estados Unidos, y dentro del marxismo comunistas, trotskistas y socialistas de distintos tipos, etc. El trotskismo norteamericano surge en 1928 como fracción del Partido Comunista Norteamericano. James Cannon, que será uno de los máximos dirigentes del trotskismo norteamericano, adhiere a las tesis de Trotsky presentadas al Sexto Congreso de la Internacional Comunista, que circula clandestinamente y llegan a Cannon, y él y un grupo de militantes se formarán una fracción dentro del Partido Comunista para intentar ganar los mejores elementos, hasta que son expulsados a fines de 1928 y comienzan la construcción de la oposición de izquierda en Estados Unidos. A partir de ese momento comienza una etapa fundamentalmente de limitación teórica y política del estalinismo, al tiempo que, y sobre todo con el reanimamiento de la lucha de clases en Estados Unidos que se da hacia el 33, comienza una política de construcción dentro de la clase obrera y de construcción del Partido Revolucionario en Estados Unidos.
En este sentido, desarrollan una serie de políticas en función de la construcción de este partido, como bueno, la fusión con MUSTE, que tenía un grupo fundamentalmente desocupados, sectores de trabajadores, sectores medios, que giraba a izquierda y que de hecho dirigen una de las huelgas más importantes de 1934, que fue la huelga de Toledo de las automotrices. Al año siguiente hacen un ingreso en el Partido Socialista, previendo que a este partido podían confluir sectores de la vanguardia obrera y juvenil de Estados Unidos, hasta que son expulsados y a partir de ahí comienzan el proceso de formación del SWP, el Partido Socialista de los Trabajadores, que se funda en 1938. Como decíamos entonces, los trotskistas se proponen su construcción dentro de la clase obrera norteamericana y el momento propicio se da hacia el 33-34, cuando comienza un ascenso de la lucha de clases de la clase obrera norteamericana y particularmente una serie de huelgas que se producen en 1934. De estas huelgas claves para la historia del movimiento obrero norteamericano, una de ellas que se desarrolla, o una serie de huelgas que se desarrollan en Minneapolis, en ellas el trotskismo tiene un rol clave. Los trotskistas se propusieron, en primer lugar, trabajar en los sindicatos. En este sentido, es interesante contrastar con la política que en los primeros años de la década mantiene el Partido Comunista Norteamericano, que plantea la construcción de sindicatos rojos, paralelos con las organizaciones sindicales tradicionales. Los trotskistas se proponen la construcción o el trabajo dentro de las organizaciones sindicales y en ellas promover, particularmente frente a la FL, que levantaba una política de organización de los trabajadores por oficios, promover una política de organización de los trabajadores por sindicato de industria, unificando al conjunto de los oficios de una rama de producción. Las huelgas de Minneapolis comienzan desde la organización de una huelga de los obreros del carbón con este objetivo, con el fin de lograr el reconocimiento del sindicato y una serie de demandas que tenían que ver con las condiciones de vida de los trabajadores, particularmente de Minneapolis, en el marco de la crisis. En estas huelgas, los trotskistas despliegan una serie de políticas que apuntan a impulsar la movilización independiente de las masas y por esto hacen hincapié en una serie de cuestiones que en su política hacia la clase obrera resultan claves. Por un lado, la organización del trabajo de la huelga en función de métodos democráticos de decisión y organización. En este sentido se van a dar desde la circulación de la información y la toma de decisiones hasta la organización de piquetes de autodefensa, porque de hecho se trataron de huelgas violentas con enfrentamientos con la policía. Pero por otro lado también buscarán alertar permanentemente acerca de los mecanismos de mediación, negociación o cooptación que intente arbitrar el Estado. Y efectivamente el Estado intentó, a través de estos métodos de cooptación, desarticular la lucha. Los trotskistas supieron adecuarse a estos mecanismos de negociación, aprovechándolos, pero evitando la subordinación a ellos. En el transcurso de la década del 30, la burguesía norteamericana advertirá cada vez más claramente que una salida nacional y pacífica a la crisis no será posible. Por eso decíamos, va preparando la salida hacia la guerra. En este contexto es que los trotskistas plantearán cada vez con más agudeza la necesidad de construcción de un partido revolucionario y preparar una salida revolucionaria frente a la alternativa que proponía la burguesía de llevar a los trabajadores hacia la guerra. Estamos en nuestra sección de archivo y biblioteca. Para quienes quieran profundizar el tema, vamos a presentar esta vez el libro Rebelión Teamster de Farrell Dove. Farrell Dove trabajaba en un depósito de carbón en Minneapolis y en 1934 es ganado por los trotskistas. Luego se incorpora a los camioneros y es dirigente de las huelgas de Minneapolis de 1934. Este libro es parte de una serie que toman la experiencia de los trotskistas y la intervención de los trotskistas durante toda la década en este sindicato y en Minneapolis. Especialmente este fue traducido en el 2004 de su versión original, que es de 1972. En el mismo cuenta la intervención de los trotskistas durante todo el año 34 y su intervención en la mítica huelga de ese año. Por otro lado, en nuestra página web pueden encontrar un vasto material de consulta en nuestros boletines electrónicos del CEIP, que son temáticos.
pueden encontrar investigaciones propias, pueden encontrar material de fuentes inéditas al español, así como una sección de archivo y biblioteca y todo lo que es referente a nuestras actividades y novedades del CEIP. En los boletines 2 y 3 pueden encontrar el libro de James Cannon, que es la historia del trotskismo norteamericano. Este dirigente en 1942 da una serie de charlas y el libro está basado en esas charlas. Él mismo cuenta la historia del trotskismo norteamericano desde sus inicios en 1928 hasta la formación del SLP en 1938. Por último, en febrero de este año publicamos el boletín número 11, donde se encuentra un ensayo Los trotskistas en la era de New Deal, que muestra y da cuenta de los análisis de los trotskistas durante la década sobre el New Deal, así como el desarrollo de la clase obrera durante estos años. Además cuenta con varios artículos de los dirigentes de los SLP de la revista teórica de New International de esta década. Gracias a una donación se puede acceder al archivo completo de esta revista, que ha sido considerada muy importante por los intelectuales de la época y que pueden acceder en nuestra página web en la sección de archivo histórico. Como vimos, en 1934 se desarrolló una oleada de huelgas obreras, entre las que se destacó la de los camioneros, los Teamsters de Minneapolis, dirigida por los trotskistas. En este último bloque los invito a ver imágenes sobre esta importante huelga. The year was one of violent labor troubles and strikes. San Francisco's general strike gripped the city in a death-like clutch. A gasoline shortage stopped almost every wheel in town. Everyone walked or stayed at home. Serious clashes claimed many victims. Business was paralyzed and hunger threatened the city. While an auto accessory workers' strike in Toledo, state guardsmen had to resort to tear gas, lead and cold steel to curb the temper of the strikers. Spurred by radical agitators, tear gas and knockout gas in a stifling barrage, which turned the Ohio City streets into an amazing scene. In Minneapolis, a truck driver strike was climaxed by severe riots and fights between the strikers and the police, with many casualties. Warfare in the streets, civic strife at its worst. Supporters of Trotsky have emerged as leaders of the Minneapolis coal drivers. Vincent Dunn, a Minnesota-born Irishman, and Swedish immigrant Carl Skoglund have been expelled from the American Communist Party, whose allegiance is to Stalin. The Trotskyists, as Dunn, Skoglund, and their followers in Minneapolis have come to be known, are few in numbers, but skilled and effective organizers. Flushed by their victory in the coal yards, they formulate even more ambitious plans. Carl Skoglund, who I consider to be the master strategist, had laid out a plan to organize the Teamsters Union on an industrial basis rather than on a craft basis where just the driver was involved. And that meant taking in the drivers, the helpers, the warehousemen, anyone connected with the delivery or packaging or warehousing of cargo. Organizing teams begin signing up hundreds of other truckers. The strike leaders plan a mass meeting for the 15th of April to publicize their aims. Desde sus aportes y políticas y su intervención en la lucha de clases, creemos que el trotskismo norteamericano ha dejado importantes lecciones políticas que tienen vigencia al día de hoy. Sobre esto reflexiona Raúl Godoy, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Sindicato Ceramista de Neuquén. Tomar las lecciones de los revolucionarios norteamericanos yo creo que es fundamental también. ¿Y en qué sentido? Los compañeros intervenían en los sindicatos, en la conquista de los sindicatos, pero intervenían de forma revolucionaria, es decir, sin perder en ningún momento el punto de vista revolucionario de sus tareas. Es decir, teniendo en cuenta que la lucha es una lucha de clase, que se libra contra un Estado burgués, que tiene sus ministerios de trabajo, su justicia, su fuerza de represión, inclusive su burocracia sindical con matones y demás. Por
eso los compañeros y compañeras pusieron en marcha, en las primeras huelgas, donde empezaron a sentar las bases de la recuperación de sus sindicatos, pusieron en pie, por ejemplo, comités de autodefensa para defenderse de los carneros, de las patotas que le mandaban y de las fuerzas represivas. Es decir, esto, haberlo organizado de tal manera, le daba a los mismos trabajadores la idea de, no solamente de autoorganización, también, sino de autodefensa, es decir, que era una pelea profunda la que tenían que dar. La publicación de periódicos propios, digamos, no dejar en manos de la prensa burguesa toda la información, sino dar una pelea enorme para difundir la voz de los trabajadores a través de boletines, periódicos, etcétera. Esto es fundamental, digamos, hoy no estamos en los 30, hoy hay tecnología muy superior por ahí para hacerlo, pero es justamente una necesidad apropiarse de lo más avanzado que podamos de los medios de comunicación como para poder difundir. En ese sentido, TVPTS está jugando un rol importantísimo y pionero también en este sentido, de apropiarse, digamos, del avance tecnológico como para poder difundirlo. Vamos por más, no tener el conjunto de los medios de comunicación, esto no lo vamos a poder superar totalmente, pero son pequeños pasos en ese sentido. Por otro lado, la formación de comisiones de mujeres, de comité de mujeres, donde las esposas de los huelguistas, las hermanas, las hijas y demás, podían recorrer lugar por lugar para fomentar el fondo de huelga. Eso, digamos, cada una de estas cosas las fuimos incorporando en Sanón como parte de nuestro programa también, y de alguna manera las aireamos, las renovamos, le dimos una visión actual de esas viejas luchas de los trotskistas norteamericanos, también adaptados a una realidad actual, digamos, y en cuanto al método, en cuanto al mecanismo y en cuanto a la forma, yo creo que conservan un espíritu completamente revolucionario, completamente necesario para las épocas por venir. Pero por otra parte, yo creo que lo fundamental también de la experiencia de los trotskistas norteamericanos es que mientras libraban estas batallas contra las patronales, mientras organizaban los sindicatos, nunca perdieron la perspectiva política del curso de los acontecimientos. En este sentido, cada compañero y cada compañera dirigente de esa huelga aportaron grandes elementos, hicieron grandes aportes a la construcción de un partido revolucionario en Norteamérica. Por ejemplo, ellos tomaron las experiencias en huelgas anteriores, por ejemplo, en Autolight, donde una organización también esencialmente desocupados, dirigida por el pastor Muste, que tenía una organización política también, que participaron desde afuera en las huelgas de Autolight. Los compañeros tomaron esa experiencia de movimientos de desocupados, actuando, interactuando con las fábricas, y tomaron esa experiencia también para volcarla a todo lo que fueron las huelgas de Minneapolis. Eso después terminó en una fusión profundamente revolucionaria entre la corriente del pastor Muste y fueron las bases para fundar el SWP norteamericano posteriormente, con dirigentes obreros que hicieron su experiencia en las huelgas de Minneapolis, más las huelgas que se habían generado y la lucha del movimiento desocupado en Estados Unidos, para hacer una tendencia revolucionaria que dio origen a un partido revolucionario de vanguardia muy importante en Estados Unidos. El estudiar, el actualizar justamente esa tradición revolucionaria que han sembrado miles de revolucionarios antes que nosotros, en este caso los trotskistas norteamericanos, es de suma importancia, sobre todo para las tareas que tenemos por delante. A lo largo de la década del 30, los trabajadores y el movimiento de masas tuvieron que enfrentar no solo la política, que por medio de concesiones buscaba impedir la movilización y toda forma de organización independiente, como vimos hoy con el New Deal, sino también políticas cada vez más represivas y hasta el fascismo. Como veremos a lo largo de este ciclo, la burguesía, comenzando por Alemania y hacia el final de la década por casi toda Europa, no podrá sostener la democracia burguesa como régimen político. En la lucha contra el fascismo, los trotskistas no levantaron la política que considera la democracia burguesa como un mal menor frente al fascismo, ni tampoco menospreciaron las diferencias que existen entre democracia y fascismo por el hecho cierto que ambos son regímenes políticos burgueses. Como veremos en el próximo programa, los trotskistas partieron de un análisis que Trotsky va a ser uno de los primeros en desarrollar de manera exhaustiva y que da cuenta de la especificidad del nazismo, un fenómeno que, por cierto, es nuevo en la época. En el próximo programa, entonces, hablaremos sobre el ascenso del nazismo en Alemania, qué fue y la importancia que tenía la lucha de la clase obrera en ese país en el contexto internacional de la década del 30. Los esperamos y los despido con la última parte de la entrevista que nos concedió Pablo Pozzi y al cual le agradecemos mucho la participación en este programa. A mí de Trotsky siempre me impactaron tres cosas, o sea, me impactaron muchas, o sea, en términos de escritos,
digamos, primero su percepción en torno al arte, por una cuestión concreta que me pareció en la noche de los tiempos, cuando leí la primera vez, digamos, la primera visión del arte como una cuestión en función de la clase obrera. Segundo, como historiador, ¿cómo decirlo? Dirían mis alumnos, me voló la cabeza la historia de la Revolución Rusa. Me gustó más la historia de 1905, debo reconocer, en su momento dado. A mí 1905 me dio vuelta, me pareció una cosa espectacular. Por un lado, por otro lado, como historiador siempre me hizo pensar que nunca iba a poder estar a la altura, así que bueno. Y después, la cosa que siempre me pareció más interesante de todo es todo el tema de la revolución permanente. Esto no quiero dejar de lado la cuestión sindical, lo que aportó en términos del fascismo, la comprensión de sectores medios, bueno, una cantidad de cosas. Digamos, la obra de Trotsky en general es muy amplia y en general no tiene desperdicio, pero como hitos en lo personal que a mí me marcaron, esas cosas me marcaron muy mucho, sobre todo porque por una visión de la revolución como algo vivo, no como un proceso con principio y fin, sino como un proceso constante y por ende, en mi visión, como un proceso muy humano, ¿no? Me pareció muy buena y muy útil en términos del rescate del pensamiento y la obra de Trotsky, en este caso concreto, y de una cantidad de otros pensadores, en este caso involucrados dentro de la tendencia trotskista, que hemos dejado de lado. O sea, rescatar los escritos de Brouet, del historiador, el gran historiador francés, Brouet, sobre elementos desde la Guerra Civil Española, pasando por toda la Europa en la década del 30 y la década del 40, la Segunda Guerra Mundial, etc., me parece un aporte central porque estaba dejado de lado y en la práctica, en la historiografía, más allá que mis alumnos el día de hoy lo ignoren rotundamente, fue un hito, ¿no? Entonces, se lo deja de lado por haber sido trotskista. Me parece una barbaridad eso. Que el CEIP lo rescate y lo difunda me parece muy bien. La segunda cuestión que me parece notable es el nivel de difusión y la calidad, digamos. Es muy notable en un mundo donde todos sufrimos, yo entre ellos, a veces la escasa calidad de las cosas que se publican. Los libros del CEIP son de buena factura. Esto puede parecer ridículo, pero no lo es central. Y la tercera cuestión que me parece importante que hace el CEIP es impulsa la discusión y la elaboración de una cantidad de criterios. O sea, en el CEIP se hace una cantidad de investigaciones, algunas mejores, otras más o menos, otras peores, pero se impulsa una cantidad de investigaciones que van desde Estados Unidos hasta Vietnam, pasando por la Argentina, que son un aporte concreto al conocimiento.